Chicos, ¿se escucha? Hola, hola. Sí, sí. Bueno, seguimos entonces. Entonces, hay ahí como, decíamos, eh, un poco lo que yo quisiera hacer es mostrarles de qué otra manera se puede interpretar Ratex o la crítica de Lucas, y para eso necesitamos entender tres cosas distintas. El primer punto es diferenciar entre pronóstico y predicción. Esto en mi experiencia es importante, y un problema que hay acá en Argentina es que hay una traducción de la crítica de Lucas disponible, pero el maldito traductor traduce forecast y prediction igual. Y esto es horrible, eh, porque el punto de la crítica de Lucas, adelantando un poco, es que los modelos macroeconométricos sin microfundamentos sirven para hacer pronóstico, pero no sirven para hacer predicción. Por eso, si ustedes tienden a pensar que si ustedes no hacen la diferencia, es muy, muy difícil entender la crítica de Lucas. Yo me di cuenta de esto porque hace muchos años hice un curso para tratar de explicar la crítica de Lucas a otros profesores, porque me parecía que era útil, y una cosa, una respuesta que obtuve es que en ningún momento Lucas hacía la diferencia entre pronóstico y predicción. A mí me llamó la atención, porque eso lo decía gente a lo que yo respeto, obviamente, y me pregunté por qué diablos pasaba eso. Y me di cuenta, cuando leí la traducción de la crítica de Lucas, que es un problema básicamente de traducción. Así que por eso hago hincapié en que son cosas diferentes. Eh, ¿qué, es, qué, es, ¿Qué es un pronóstico? El ejemplo que yo tengo en la cabeza más típico es el pronóstico meteorológico. Eh, y un ejemplo típico es, si ustedes se fijan en el celular, les va a decir, bueno, el sábado va a llover o va a estar nublado, lo que sea. ¿Cómo diablos sabe el tipo del servicio meteorológico que el sábado va a llover? Está haciendo una afirmación acerca del futuro. Yo no sé bien cómo es, pero lo que me imagino es que hay gente que está mirando los mapas satelitales, creo yo, y supóngase que ustedes eh, ven que hay una masa de nubes que está a 1000 kilómetros de Buenos Aires y que se desplaza a 100 kilómetros por hora en la dirección y sentido de Buenos Aires. Si ustedes tienen esa información, pueden decir, bueno, ceteris paribus, si todo sigue igual, esta masa de nubes en 10 horas va a haber recorrido 1000 kilómetros, pues se desplaza a 100 kilómetros por hora y va a estar arriba de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces escriben y aparecen en nuestros celulares que, bueno, mañana va a estar nublado en Buenos Aires. Este es un caso típico de pronóstico y consiste en extrapolar una tendencia del pasado hacia el futuro. Ejemplos de pronósticos es el sábado lloverá en Buenos Aires, el dólar blue estará a 40 esto hay que actualizarlo, está a 40 en diciembre, o el consumo crecerá 5% en 2016, esto también hay que actualizarlo. Todo este tipo de afirmaciones no son predicciones, son pronósticos y surgen de extrapolar una tendencia del pasado hacia el futuro. Por ejemplo, la última, por la cual a muchos de ustedes increíblemente les van a pagar alguna vez, creo yo, es ¿cómo harían ustedes para, si están trabajando en una consultora y le dicen, che, estimá cuánto va a crecer el consumo el trimestre próximo o el mes que viene? Yo creo que ustedes lo que harían sería, tendrían, no sé, los datos del consumo pasados, hacen mínimos cuadrados clásicos o lo que sea, y después le dicen, bueno, le meten una campana de Gauss y dicen, hay un 80% de chances de que el consumo esté por esta zona. Lo que han hecho no requiere demasiado conocimiento teórico. Desde el punto de vista así, digo, podrías ser algo, digo, lo podría ser un mono que sepa manejar una regla, por así decirlo. Eh, ok. Y, y una predicción es algo distinto. Una predicción es un enunciado condicional que dice cómo va a reaccionar un sistema cuando hay un shock exógeno. Obviamente las predicciones también aparecen cláusulas ceteris paribus, pero tienen una función distinta, que es aislar, digamos, el entorno predictivo. No es lo mismo que un pronóstico. Ejemplos de predicción son si se emite dinero a la inflación, si se calienta un metal se dilatará, y en general, genéricamente, si cambia A, va a suceder B. Esto, por favor, si hay dudas, pregúntenme porque es algo importante. Lo que quiero sugerir es que en muchos textos,
se confunde pronóstico con predicción, y por eso es importante, me parece a mí, que ustedes tengan herramientas para diferenciarlas, porque son dos tipos de anticipaciones con respecto al futuro que son diferentes. ¿Dudas? Bueno, ejercicio. Si las condiciones se mantienen alteradas, el martes será un día soleado. ¿Alguien se la quiere jugar? ¿Qué les parece esto? ¿Es una predicción o un pronóstico? Predicción, pronóstico. Es un pronóstico, sí. Ojo con esto porque a veces los pronósticos aparecen, entre comillas, con forma condicional, pero el antecedente es una cláusula ceteris paribus, ¿sí? El tipo que dice, si las condiciones se mantienen alteradas, el martes será un día soleado, lo que está haciendo es extrapolar la situación actual hacia el futuro, ¿sí? Es un pronóstico, eso. Si aumenta el IVA en 5 puntos, el consumo bajará en 3 puntos porcentuales. ¿Alguien se la quiere jugar? Predicción. Sí, es una predicción. Muy bien. Ceteris paribus, el dólar estará a 90 a fin de año. ¿Qué es esto? Pronóstico. Pronóstico. Un pronóstico. Yo creo que es algo que ustedes quizás podrían decir. Y esto es importante para entender lo siguiente. Si yo les pregunto cuánto va a estar el dólar mañana, el dólar, digamos, oficial, o pónganle el dólar o blue, ustedes dirían, bueno, va a estar 127, 128, lo que sea. Lo que están haciendo es decir, ceteris paribus, si nada cambia, el precio del dólar va a estar más o menos como hoy, quizás con un poquito de tendencia alcista, lo que sea. Y esto me parece a mí que es razonable. Pero supongamos que yo les pregunto, ¿cuánto va a estar el dólar en 3 años? A mí me parece que cualquier cifra que ustedes tiren, o mejor dicho, me parece a mí que la mejor respuesta ante esa situación es, mirá, no tenemos idea. Y esto es algo importante porque típicamente los pronósticos meteorológicos o económicos son buenos solamente a corto plazo. Y es importante entender las razones. La razón tiene que ver con lo siguiente. Como el pronóstico es una extrapolación de la tendencia del pasado hacia el futuro y supone ceteris paribus, es decir, supone que las condiciones se van a mantener inalteradas, a medida que se amplía el lapso temporal, las chances de que los ceteras, de que las otras cosas se mantengan paribus, se mantengan iguales, se hace cada vez más chiquitita. De tal manera que intentar anticipar por medio de un pronóstico el valor del dólar de acá a 3 años no tiene sentido porque todo el mundo sabe que en ese lapso temporal la chance de que las cosas se mantengan idénticas son nulas. Y por eso los pronósticos, eso sépanlo, son buenos siempre, salvo, la única excepción es la astronomía, porque en el campo astronómico, de casualidad, los ceteras son paribus, pero bueno, eso podría cambiar. Pero en la mayoría de las ocasiones, los pronósticos son solamente buenos a corto plazo. Mensaje, no crean en los pronósticos de largo plazo. Una aplicación que más adelante supongo que va a saltar es lo que hicieron los epidemiólogos con las proyecciones del coronavirus. Ahora no se discute mucho, pero me juego que en un tiempo va a ser un tema de discusión, ¿no? Que si ustedes toman la tendencia y la proyectan hacia el futuro, mucho tiempo, ceteris paribus al final encuentran desastres. Esto de nuevo es un error porque, bueno, después que se entienda la crítica de Lucas se va a entender por qué eso está mal. En el 2021 se terminó el mundo. ¿Cómo diablo sabe el tipo que hace esa anticipación que en el 2021 se terminó el mundo? ¿Qué es esto? ¿Un pronóstico o una predicción? Respuesta, la doy yo, es una trampa, porque acá hay una tercera categoría que no vimos, pero por ahora no importa, que se llaman profecías. Y ahí sería más exhaustivo. Tendríamos pronósticos, profecías y predicciones. ¿Alguien se acuerda cómo hay que testear a las teorías científicas de acuerdo con la ortodoxia? ¿Hay que testearlas por los pronósticos? No. ¿Por las profecías? No. Se testean por medio de las predicciones. Así que ojo con eso, que también es importante. ¿Por qué en el 2021 se terminará el mundo? No es un pronóstico, básicamente porque es un evento único. No hay nada que extrapolar allí. Y obviamente no es una predicción porque no es condicional. Entonces, esto es una profecía. Otras profecías que yo recuerdo clásicas son: Troya será destruida el 10º año. ¿Cómo diablos sabía Homero que eso iba a pasar? Es un evento único. En general, los que lanzan profecías lo hacen sobre la base de un conocimiento de los dioses o a veces de la esencia del mundo. Si ustedes son marxistas, piensan que
el capitalismo va a terminar por sus contradicciones internas, que podría ser una profecía. De nuevo, esos son todos conocimientos acerca del futuro que en general reclaman no una extrapolación del pasado ni nada por el estilo, sino básicamente un conocimiento privilegiado como el acceso a lo que conocen los dioses o a la esencia, etc. En fin. A este ritmo me recibo en 2 años. ¿Qué es eso? ¿Pronóstico, predicción, profecía? Pronóstico. Es un pronóstico. Todo el tiempo ustedes están haciendo esta clase de pronósticos, creo yo. Todo el tiempo ustedes dicen, bueno, si no ocurre alguna desgracia o si sigo metiendo las materias que meto hasta ahora, es decir, ceteris paribus, en 2 años me recibo. Y todo el tiempo ustedes están haciendo, me parece a mí, esta clase de anticipaciones. Bueno, en fin, ya creo que eso se entendió, espero que se vea. Ok. Último punto, dice, si el sacerdote deja de pasar por la primera división, baja la mortandad. Eso de nuevo es una predicción, y recuerden que nosotros testeamos nuestras conjeturas por medio de las predicciones. ¿Por qué es importante distinguir entre pronóstico y predicción? Esto de nuevo también es típico. Hablando con colegas que son obviamente, yo creo que muchos mejores que yo, por ejemplo, muchos están convencidos, y es un error, de que, de acuerdo con la crítica de Lucas, los modelos macroeconómicos, tienen que estar microfundamentados. Muchos piensan eso, y muchos dicen, sí, Lucas dice que hay que microfundamentar los modelos, pero preguntémosle a Lucas. Cuando a Lucas le preguntan, ¿vos pensás que es crucial para los modelos macroeconómicos tener microfundamentos neoclásicos? Es decir, ese agente representativo que está metido en un problema de decisión intertemporal, etc. La respuesta de Lucas es no. Depende de los propósitos para los cuales vos vas a usar tu modelo. Y esto sugiero que lo aprendan de memoria. Entonces, los modelos macroeconómicos tienen que tener microfundamentos, depende de para qué diablos lo querés. Si vos, dice, para pronósticos de corto plazo, Lucas en la crítica es muy consistente. Cuando él quiere hablar de pronósticos, usa la palabra forecasting o forecast, y cuando quiere hablar de predicción, usa prediction. Son cosas distintas. O a veces para predicción usa conditional forecasting, porque es una predicción, un pronóstico condicional, digamos, ¿no? Entonces, si vos querés usar tu modelo solamente para hacer pronósticos de corto plazo, dice Lucas, Sims, Litterman y otros han tenido bastante éxito con métodos de extrapolación puramente estadísticos que no involucran nada de economía. Es decir, que podría hacerlo un mono con un bien entrenado, digamos, con una regla o lo que sea. Entonces, y esto espero que se entienda por qué. Si realmente un pronóstico consiste en extrapolar la tendencia del pasado hacia el futuro, con un método con un modelo de vectores autorregresivos o algo que no tenga nada de teoría económica, uno podría, en principio, hacer esa tarea. Pero, dice Lucas, si vos querés saber cómo va a cambiar la conducta bajo algún cambio en la política, es decir, si vos querés evaluar política económica, es necesario, repito, es necesario, no es suficiente, es necesario modelar la manera en la cual la gente toma decisiones. Y sigue el ejemplo que, si ustedes lo entienden, van a entender la crítica de Lucas, y si no, nunca la van a entender. Así que presten atención. El ejemplo es el siguiente, dice, si vos me ves manejando hacia el norte por la avenida Córdoba, vas a tener bastante o un buen éxito adivinando que voy a estar yendo hacia el norte por la misma calle algunos minutos después. Esto espero que se entienda. Supóngase que ustedes ven a Lucas manejar por la avenida Córdoba. Y yo les pregunto, che, ¿a dónde va a estar Lucas en unos segundos? Ustedes lo que harían sería extrapolar la serie de tiempo, digamos, observada, y decir, mira, ceteris paribus, si no pasa nada raro, Lucas va a estar a 100 metros en unos minutos. Y lo que están haciendo ahí es un ejercicio de pronóstico. Y para esto no necesitan saber nada, alcanza con la serie temporal observada de la conducta de Lucas en el pasado. Pero supóngase que la avenida Córdoba está cerrada porque hay piqueteros o lo que sea. Y yo les pregunto, che, ¿cómo va a reaccionar Lucas frente a este shock exógeno? ¿Cómo diablo? ¿Qué calle va a tomar? ¿Va a doblar hacia la izquierda o hacia la derecha Lucas? Para ese problema, para ese segundo problema, es decir, para ver cuál va a ser la respuesta del sistema ante un shock exógeno, la serie de tiempo vale 0. La conducta observada no les sirve de nada. Para ese problema, ustedes necesitan más estructura. Necesitan saber, por ejemplo, hacia dónde va a ir Lucas. ¿Lucas quiere ir a Puerto Madero o quiere ir a San Telmo? Porque
digo, porque los fines del individuo, para esa segunda pregunta, para predecir cómo va a reaccionar, son esenciales. Entonces, sigue diciendo Lucas, si vos querés predecir cómo voy a responder si la calle Clark está cerrada, tenés que tener alguna idea de dónde estoy yendo y cuáles son mis rutas alternativas, es decir, de la naturaleza de mi problema de decisión. Entonces, Lucas dice que los modelos macroeconométricos tienen que estar microfundamentados. Respuesta corta es no. Si ustedes ponen en el examen sí, van a estar en serios problemas, así que sépanlo. Si hay dudas, pregunten, por favor. ¿Sí? Solamente necesitan microfundamentos si vos querés hacer predicciones, si vos querés, en otras palabras, hacer evaluación de política económica. ¿Dudas con esto? Okay. Entonces, pregunta de parcial. La crítica de Lucas afirma que todos los modelos deben estar microfundamentados. ¿Alguien se la juega? ¿Quiere responder? No. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Todo el mundo entendió esto? ¿Cuándo tienen que estar microfundamentados? Esta es una pregunta más difícil. Para predecir o al momento de evaluar política económica. Sí, exacto, porque predecir y evaluar política económica es exactamente lo mismo. Me voy a adelantar un poquito. En el modelo ISLM, ¿aparece algún microfundamento? O dicho de otra manera, en modelos macroeconométricos, si no tenés microfundamentos, no es que sean inútiles, los puedes usar para hacer pronósticos, pero no hay manera de usarlos para hacer predicciones, porque la conducta de los agentes cambia cuando cambia la situación. Igual, por ahí me adelanté demasiado. En fin. Ok. Entonces, la respuesta es no. La interpretación está muy extendida. Por ejemplo, Krugman, que es un genio también, esto no es Smith, que es un economista muy tuitero, dice así, dice, Brent Lewis, Krugman, Waldman, etcétera, discuten, tienen post discutiendo si la macroeconomía siempre necesita usar microfundamentos. En otras palabras, si los modelos macro deben comenzar siempre con algún tipo de optimización individual. ¿Y por qué dice? Fíjense lo que dice la gente, que de nuevo podría estar mal. Dice, ¿por qué son útiles los microfundamentos? La respuesta usual, perdón, es que los microfundamentos convierten o hacen los modelos inmunes a la crítica de Lucas. Esto es un error, digo, que me parece que es un error serio, ¿no? Entonces, a la pregunta que se hace mucha gente acerca de si los modelos tienen que estar microfundamentados, recuerden, por favor, que la respuesta podría no ser la que habitualmente se escucha. Esto tenganlo presente. Entonces, recuerden, por favor, la predicción es algo distinto del pronóstico. Los pronósticos consisten en extrapolar tendencias del pasado hacia el futuro. Y recuerden que los pronósticos típicamente son buenos solamente a corto plazo, a veces a cortísimo plazo. Y si ustedes, como hicieron ahora, me temo muchos epidemiólogos, proyectan una tendencia de pasado hacia el futuro de manera así ingenua, encuentran desastres. Hagamos un ejercicio. Supóngase que ustedes me ven tomando agua. Lo voy a hacer ahora para que se vea. A ver. Ustedes tienen, creo yo, todo el derecho de pensar que teris paribus, si el profesor sigue tomando agua, se va a ahogar. Lo que quiero decir es que cada vez que ustedes extrapolan una tendencia observada hacia el futuro, de manera un tanto, de nuevo, ingenua, van a encontrar situaciones que son horribles. Y esto todo el tiempo ocurre en nuestra profesión. El ejemplo que yo tengo en la cabeza es, ¿se acuerdan de este capítulo de Los Simpson? Creo que Lisa necesita frenos o algo así. Lo que ocurre, para que ustedes se acuerden, es que Lisa va al odontólogo o algo por el estilo, y el odontólogo dice, voy a hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir si Lisa no hace nada, y encuentra al final desastres. Que es, cuando lo ves así, puede ser gracioso, pero después la gente lee Piketty y le parece que está bien, en fin. Entonces, un mensaje, si ustedes extrapolan tendencias a largo plazo, se encuentran con desastres o catástrofes. Un ejemplo que yo tengo en la cabeza es, ustedes no habían nacido, pero antes había caballos en lugar de autos, y a alguien se le ocurrió hacer una extrapolación con métodos econométricos de cuánta bosta producía cada caballo, lo multiplicó por la cantidad de caballos y llegó a este pronóstico. Dice, en 50 años cada calle de Londres va a estar enterrada bajo 9 pies de bosta de caballo. ¿Cómo llegó este tipo a esa conclusión? Básicamente extrapolando tendencias
hacia el futuro. De nuevo, eso puede ser divertido, si ustedes quieren, pero no lo hagan. O no confíen, o tómenlo con pinzas si ustedes quieren. Después se inventó el auto, obviamente, y eso no ocurrió. Lo mismo se decía del carbón, lo mismo se dice hoy, a veces, aunque cada vez menos del petróleo, siempre aparecen esa especie como así como supuesto conocimiento. Segundo punto. El paper de la crítica de Lucas se llama Evaluación de políticas macroeconométricas, una crítica, y el segundo punto es entender que cuando Lucas habla de evaluación de política económica, está hablando de un caso de predicción, no de pronóstico, no de profecía. Repito, evaluación de política económica es un caso de predicción. ¿Por qué? Supóngase que no es Lucas, sino que supóngase que son ustedes en su rol de economistas teóricos. Y supóngase que acá está, este es Bernanke, pero supóngase que este es el economista en el rol de policymaker. Y acá está el sistema económico. Ustedes en algún momento se van a hartar, pero muchos familiares de ustedes les van a preguntar, che, vos que estudias economía, ¿qué va a pasar con el consumo si el ministro de Economía, por ejemplo, aumenta los impuestos o lo que sea? Todo el tiempo les están haciendo preguntas a ustedes que son preguntas del tipo, si el policymaker toma esta medida, entonces el efecto sobre el sistema económico va a ser este. Y esto lo que les están pidiendo a ustedes es una predicción, es cómo va a reaccionar el sistema económico cuando hay un shock exógeno. Entonces, de nuevo, cada vez que se les pide a ustedes evaluar una política económica, les están pidiendo a ustedes una predicción. Y vamos a ver ahora, una consecuencia horrible, ingrata, fea de la crítica de Lucas, es que muchas de las predicciones que mucha gente siente que puede hacer, si la crítica de Lucas está bien, no se pueden hacer. Es algo nuevo, es una limitación que es bastante pesada. Bla, 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 bueno, este es un joven popper, esto es una predicción. Entonces, mensaje, la distinción entre pronóstico y predicción es central para entender la crítica de Lucas. Y lo último, el último paso, me parece a mí, es entender por qué entender esto, la visión mecanicista keynesiana o estructuralista o de la economía que lamentablemente a veces es lo único que se estudia, ¿no? Esta visión mecanicista es la idea de que el sistema económico está formado por una serie de mecanismos estables sobre los cuales vos podés operar para obtener resultados que son deseables. Por ejemplo, cuando yo estudiaba, me acuerdo de economía hace muchos años atrás, se decía, bueno, si vos aumentás aumentás la cantidad de dinero, va a bajar la tasa de interés. Si baja la tasa de interés, va a aumentar la inversión. Si aumenta la inversión, va a aumentar la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, va a bajar el desempleo. En toda esta especie como de cadena que después se hacía con ecuaciones y ese tipo de cosas, ¿dónde diablos aparecen individuos tratando de extraer señales? Se perdió, es una tradición muy, muy distinta. Es la tradición en la cual aparecen como mecanismos que son estables en el sentido de que vos podés operar después como científico o como policymaker para mejorar el mundo que está allá afuera. De nuevo, si eso fuera así, sería hermoso. Y esta es una tradición que es muy, muy diferente a la economía ortodoxa, por eso hubo una revolución que se llamó Revolución Keynesiana, que terminó hace muy poquito, que es la idea de que el conocimiento es poder. De nuevo recuerden la posición de Hayek, el conocimiento que hace funcionar el mercado, si Hayek o Adam Smith o Friedman tienen razón, no es el conocimiento científico. En ese sentido, para el falibilismo, el conocimiento no es poder, es la conciencia de nuestros propios límites como científicos, es algo muy distinto. Pero para entender la visión keynesiana, yo creo que hay que entender la tradición moderna, según la cual el conocimiento es poder. Acá aparece Bacon. Este es un mundo mejorado, digamos, por nuestro conocimiento científico. Este es Keynes. Acá hay un grupo de hippies, este es Krugman. Digo, lo que quiero decir es que hay toda una corriente de opinión que es, yo creo que es mayoritaria, al menos en nuestra casa de estudios, que piensan que una vez que vos tenés el conocimiento científico apropiado, vas a poder mejorar el mundo que está allá afuera. Y entonces, como los tenets fundamentales, de nuevo esto es una reconstrucción que podría estar mal, pero yo creo que ustedes la perciben, es que el sistema económico es un mecanismo, el mecanismo real puede ser emulado por un mecanismo modelado, por ejemplo, por un conjunto de ecuaciones dinámicas, simultáneas, estocásticas, que reflejen o representen el mundo complejo que está allá afuera.
Una vez que vos tenés ese modelo teórico, piensan muchos keynesianos, lo calibrás con las series de tiempo que sacás del INDEC, y lo que tenés ahora es una máquina con parámetros estimados a la cual vos podés hacerle preguntas del siguiente tipo. Si yo cambio esta variable con estos parámetros que yo estimé que son robustos, ¿cuál va a ser el efecto en el sistema económico? De nuevo, este es un sueño, se entiende, me parece a mí, la gente que hace esto, incluso hoy, quiere mejorar el mundo que está hacia afuera, pero si la crítica de Lucas está bien, esto no se puede hacer. No se puede hacer con estos medios, al menos. Bueno, entonces, recapitulando, este último punto se entendió. Si hay dudas, por favor, hagan algo. Levanten la mano, ¿no? o pongan algo en el chat, etc. Bueno, entonces, recapitulando, hay una diferencia entre pronóstico y predicción. Evaluar una política económica es un caso de predicción y no de pronóstico, y la corriente keynesiana, entre comillas, que no es Keynes era mucho más sofisticado. La corriente keynesiana, yo la llamo básicamente a la econometría que ustedes ven, que es la econometría que está basada en la Coase Commission y en Tinbergen, y obviamente que Keynes discute con Tinbergen. Por eso yo digo que Keynes es distinto de los keynesianos. En fin, por ahí la clase que viene podemos ver un poco más detalle para que se entienda un poco mejor la crítica. Y lo que yo sé es que la corriente keynesiana pretende realizar evaluación de política económica con modelos macroeconómetricos, es decir, simulaciones. Muchos de los subasits que presentan muchos profesores son intentos de hacer básicamente este ejercicio. Y de nuevo, si la crítica de Lucas está bien, esto no se puede hacer. Y para entender, me parece, la crítica de Lucas, que la clase que viene, o la reunión que viene, lo podemos ver un poco más de detalle con un par de ecuaciones, etc. Yo pongo esto, que es Lucas y el fútbol, que es una especie como de atajo. Lucas y el fútbol, yo siempre pensé, no siempre, pero cuando se me ocurrió la idea, yo estaba maravillado de mi propia capacidad. Pero me duró un poco, porque creo que a la semana agarré un texto de Sargent y vi que estaba esta misma idea ya expresada en los años 80. Así que es medio raro, porque a mí se me ocurrió mucho después. Lo que yo creo que ocurrió es que por ahí lo leí en un momento y después me olvidé y después lo reproduje. La única diferencia es que Sargent lo hace con fútbol americano y yo lo hago con fútbol verdadero. Pero bueno, eso, nada, para que tengan una idea de dónde sale esto. Y el ejemplo es el siguiente. Supóngase que ustedes están en un bar con amigotes, qué sé yo, charlando así de pavadas, y lo que ustedes saben es que ustedes son simpatizantes de un equipo de fútbol y que durante los últimos 20 partidos, la estrategia observada de tu equipo de fútbol fue plantarse atrás y después cada tanto robar una pelota y tratar de hacer un gol de contraataque. Esto, digamos, es la información que aparecería en una serie de tiempo, por así decirlo. Es la conducta observada de tu equipo de fútbol. Y supongan además que la estrategia fue exitosa, pero obviamente que es un poco aburrida para el espectador. Con estos datos, es decir, con datos acerca de la conducta observada de tu equipo de fútbol, vos tenés que responder 3 situaciones alternativas. Primera situación, suponete que estás en el bar, todos sigue igual, es decir, estamos en una situación Ceteris paribus, y alguien te pregunta, che, mañana juega tu equipo, ¿cómo va a jugar? Pregunta, ¿cómo responderían a esta pregunta? ¿Cómo les parece que va a jugar, o cuál es una respuesta razonable acerca de cómo va a jugar el equipo de fútbol? ¿Alguien se quiere jugar? Va a seguir jugando igual. Bueno, yo creo que, sería una anticipación razonable, que por ahí está mal, por ahí justo cambia la estrategia, pero me parece a mí que muchos de nosotros, ceteris paribus, es lo que hacemos en general, ¿no? Diríamos, va a seguir jugando igual, y pregunto, ¿es un caso de pronóstico o de predicción? De pronóstico. Es un caso de pronóstico, muy bien. Entonces, nada que decir con respecto a esto. Para hacer un pronóstico de corto plazo, para responder esta clase de preguntas, es razonable extrapolar la conducta del pasado hacia el futuro. Y para esto no hace falta microfundamentos. Pero supónganse ahora un escenario 2. Supónganse que Grondona murió, pero no sé si lo alcanzaron a conocer. Yo pongo a Grondona básicamente porque es mi ejemplo de un policymaker que era creíble. Después tenemos que discutir bien qué diablo significa credibilidad, pero acá quiero sacar ese problema del escenario, por eso supóngase que Grondona es un tipo sumamente creíble, y supóngase además que decide cambiar las reglas del juego.
porque quiere hacer más divertido el espectáculo, lo que sea. Entonces, asuman que pasa eso. Grondona dice, bueno, me harté de estos equipos que juegan así, es súper aburrido el fútbol de esa manera, qué sé yo cuánto, voy a cambiar las reglas del juego y durante un par de semanas aparece en la tele, es un escándalo, etcétera, etcétera, pero lo consigue. Y consigue entonces Grondona cambiar las reglas de tal manera que los goles de contraataque valgan 0. Espero que se entienda, ¿no? Y ese cambio es anunciado y discutido públicamente de antemano. Y ahora están en el mismo bar, en la misma situación, con sus amigos o lo que sea, y alguien te pregunta, che, ¿cómo va a jugar tu equipo de fútbol? La pregunta es, ¿ustedes dirían que va a seguir la misma estrategia que ustedes observaron? No. No. En este segundo escenario, cuando hay un cambio en las reglas del juego, la mejor respuesta que nosotros digo, esto es importante que se entienda, porque esto quiere decir que las series de tiempo para el escenario 2 valen 0. La historia observada no le sirve de nada para responder a preguntas de la reacción óptima frente a un cambio en el entorno. Para esto hace falta no un pronóstico, sino, díganlo ustedes, ¿qué hace falta? Una predicción. Es una predicción. Y además, esto no se va a entender ahora, pero lo menciono igual. El modelo que les permitiría a ustedes obtener esta predicción asumiría que los jugadores de fútbol tienen como objetivo explícito maximizar sus chances de ganar el partido y además que reaccionan de manera óptima frente al cambio en las reglas del juego. Y para esto es lo que son básicamente los microfundamentos. Ustedes supondrían un agente, un jugador de fútbol representativo, y lo dotarían de capacidades desmesuradas de calcular o de reaccionar de manera óptima frente a un cambio en el entorno, porque esa es la manera matemática, si ustedes quieren, de responder a la pregunta que por sentido común diría, no, mirá, dada la nueva situación, sería una tontería pensar que los jugadores de fútbol van a seguir con la misma estrategia. Cuando hay un cambio de regla de juego, los jugadores de fútbol no son tontos. Y una manera muy, muy cortita de entender Ratex es, no asumas en tus modelos, chabón, no asumas que la gente es tonta. Asumí que los agentes que están allá afuera tienen tanta información o tanto conocimiento, son tan sofisticados como vos mismo. Esto, de nuevo, es duro, porque quiere decir que nosotros como científicos, como teóricos, no tenemos ventajas con respecto al panadero, o al portero, o al tipo que está allá afuera y que no sabe nada de economía. Esto, de nuevo, es un golpe muy fuerte a nuestra conciencia, digamos, como científicos, y si ustedes entienden la crítica de Lucas, yo creo que van a entender por qué los modelos actuales hacen eso, ¿no? Último escenario. Grondona enloquece. Y Grondona, entonces, lo que pasa en este último escenario es que se levanta a la mañana y cambia las reglas del juego, cambia las reglas del fútbol de manera discrecional, privada y arbitraria. Por ejemplo, se levanta una mañana y dice, hoy los goles de contraataque van a valer el triple. Y al día siguiente se levanta y dice, hoy los goles de, no sé, de penal van a valer el 0. Y la pregunta es, si las reglas del juego cambian de manera arbitraria y discrecional y están en el bar con sus amigotes y alguien te pregunta, che, ¿viste lo que está pasando? ¿Cómo va a jugar tu equipo mañana? ¿Cuál es la respuesta ahí? Si ustedes están en el escenario 1, pueden extrapolar la conducta del pasado hacia el futuro. Si ustedes están en el escenario 2, pueden asumir, me parece a mí razonablemente, que el equipo de fútbol va a reaccionar frente al cambio en el entorno y va a tratar de acomodar su estrategia para responder a ese cambio como harían las polillas, por así decirlo. Pero si el entorno cambia de manera arbitraria y discrecional, díganme ustedes, por favor, ¿cuál es la respuesta óptima frente a un cambio en el entorno que es arbitrario y discrecional? ¿Alguien lo sabe? No se sabe. Bueno, si ustedes entienden esto, entienden por qué diablos el policymaking actual no actúa de manera discrecional, sino que actúa por medio de reglas. El argumento típico no es que las reglas sean... El argumento típico es que cuando hay reglas creíbles enunciadas públicamente de antemano, el teórico puede anticipar la respuesta óptima de los agentes del sistema. Pero cuando hay cambios arbitrarios o discrecionales, no hay manera científica de saber cómo diablos van a reaccionar los agentes del sistema. Esto espero que se entienda el punto. Esto es una discusión, es una enorme literatura que nosotros no vamos a ver, por ahí vamos a ver una parte muy chiquita, que se conoce en los libros de texto como
el debate reglas versus discrecionalidad. Y el argumento es que si el entorno cambia de manera discrecional o arbitrario, si el policymaker no hace un anuncio claro del plan económico, digamos, que tiene, y además si eso no es creíble, ¿cómo diablos van a reaccionar los agentes? La respuesta corta es, no tenemos idea de lo que va a ocurrir. Okay. De nuevo, si ustedes entienden esto, me parece a mí que entienden esta especie como de cambio en el clima de opinión desde los 70, en los cuales se pensaba, esto, de acuerdo, se enseñaba cuando yo estudiaba economía, que el policymaker tenía que sorprender a los agentes, y es una locura. Si ustedes entienden la crítica de Lucas, obviamente que esto es súper problemático, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña el fútbol? Si nosotros queremos evaluar respuestas óptimas frente a un cambio de reglas de juego creíble, no hace falta el pasado. Eso explica por qué la econometría de series de tiempo es problemática para la econometría actual. Vamos a ver más adelante cuando veamos el impacto o lo que hace hoy la econometría, digamos, moderna, no le da mucha pelota a las series de tiempo. La razón, espero que sea clara, la información del pasado te pondera cero cuando vos querés hacer predicciones. Y esto, de nuevo, es súper antiintuitivo, porque la mayoría de los científicos sociales piensan que el pasado es esencial para explicar los eventos sociales, pero si la economía tiene razón, o la economía que hoy se practica tiene razón, lo único que importa a veces es la extracción de señales con respecto al futuro. De nuevo, no me crean porque es súper intuitivo, así que esperen a ver los argumentos. Cuando hay un cambio de reglas creíbles, podemos construir modelos dinámicos, estocásticos, generales, de equilibrio general, donde hay un agente representativo que solamente se fija en el futuro y procede de tal manera de acomodarse de manera óptima a las nuevas reglas del juego. Estos son los modelos a los cuales Polin o Stiglitz o mucha gente hoy no le encuentran sentido, porque los tipos dicen, este agente representativo no tiene nada que ver con los jugadores de fútbol reales. Y habría que quizás mencionar, bueno, es cierto lo que vos decís, pero quizás esto no quiera representar la realidad, sino que quiera responder a preguntas de cuál es la respuesta óptima frente a un cambio en la regla del juego creíble, anticipado, etc. Ok, entonces, si nosotros queremos hacer predicciones, que pueden estar mal, pero son condición necesaria para que no estén sistemáticamente mal, necesitamos modelos microfundamentados con expectativas, vamos a ver más adelante, racionales. Si queremos hacer pronósticos, podemos hacerlo con modelos mecánicos, macroeconométricos, y también lo podemos hacer con un mono, digamos. Es decir, no hace falta tampoco tanta sofisticación. Aparece de verdad porque nadie quiere... pregúntele a cualquier profesor que piensa de la crítica de Lucas y van a ver, o que piensan de expectativas racionales, y van a ver la respuesta. Entonces, nadie quiere demasiado a esta corriente, eso sépanlo. Mensaje horrible de la crítica de Lucas: no hay manera científica de predecir las consecuencias de políticas discrecionales. Y esto, de nuevo, es terrible, porque quiere decir que, bueno, nada, entonces yo pienso que ustedes ya saben por qué es terrible, ¿no? Pregunta de parcial. Supóngase que les aparece esto. Aparece un economista que es muy bueno y que dice que los microfundamentos son útiles porque permiten predecir los efectos de políticas gubernamentales. Esto es un error, está mal. ¿Por qué? La pregunta es, con microfundamentos, ¿podemos predecir los efectos de cualquier política? Acuérdensela, ¿sí o no? No. No. ¿Okay?